Nos vamos a Sit down Bélgica immediately and pull a mask por la towards you. croqueta. Bienvenidos a Bruselas. No sé si ya os hemos dicho que hemos vivido aquí 3 años Sí, casi 3 años. y nos encanta volver aquí. Aunque hace un frío a estas alturas, increíble. Y que el sol no está aquí nunca. Esta noche, mañana nos vamos al puerto a por la croqueta a Amberes, que es otra ciudad de Bélgica. Y esta noche vamos a ir a visitar los mercadillos de Navidad de Bruselas, que llevamos un par de añitos sin ver y los echábamos de menos. Las galerías reales. So tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Viviendo en el Caribe. Sufriendo con el calor. Y ahora, mira qué infundados estamos. Hace un frío en esta tierra. Has dicho que hace un mes estábamos en Colombia. Claro. Sight, glory stream from heaven afar, heavenly hosts sing hallelujah. Buenos días, gente fiestera. Porque sin Dios nos despedimos de Bruselas y nos vamos a Amberes a por la croqueta. Y aún es de noche. La Bélgica. Las escaleras asesinas. Pero huele. Estas son unas escaleras tan pequeñas que cabe el pie a la mitad y de lado. Preparada para el fresquito. Hace frío, Hostias, ¿ha llovido? Ah, no, han lavado la calle. Era la principal, ¿no? No, para el otro lado. ¿Sí? Sí, por ahí. Y estamos en Amberes. ¡Al puerto! A ver si vemos a nuestra croqueta hoy. Tendremos que encontrar el contenedor, sacarla de ahí y Montar todo. ahora son 5 minutos de oración para que no esté nada roto.
está bien. It looks good. Yeah. Dentro de la croqueta, un mes y medio después. Está todo roto. Parece que está todo roto, pero no lo está. Pero mirad lo que tenemos por aquí. No fue fácil, ¿eh? Esta gente No fue siempre nada. hay sorpresas. El agujero del Max Fan. Toda la claraboya desmontada. Han pisado por aquí. Las tablas de surf abajo. Las barras del techo. Y Jose montando la batería, que ya está de nuevo dentro. Sí, la batería ya está. Y ahora tenemos una hora, porque cierra el puerto en una hora. Qué mal sonó eso. Para volver a poner todo en su sitio, la claraboya, el ventilador, las barras del techo, el panel solar instalado. No sé si nos va a dar tiempo. Y tiene que quedarse aquí hasta que nos den mañana la confirmación de que la podemos sacar del puerto. Buenos días. Buenos días. Sí, Ricky, muy duchadita. Sí, sí, qué limpieza, ¿no? Esto ni parecemos nosotros. La verdad que no, pero hoy volvemos a las andanzas. A ver si nos dejan sacar la croqueta ya del puerto. Solo tenemos 1600 kilómetros que hacer hasta Madrid de vuelta. Poca cosa. Como Queríamos hacerlo un cuarto en de 2 Chile. días. Queríamos hacerlo en 2 días, pero me da a mí que eso no va a ser posible porque no nos están diciendo que podamos sacarla aún hoy. Ay, Dios. Pero igualmente la furgo está sin electricidad y hace un frío impresionante en esta parte de Europa. Bueno, y en España también, por la noche. Más en España, en la montaña. Por eso queríamos hacerlo lo más rápido posible, porque si no vamos a morir de frío. Y no tenemos luz, ni nada, ni agua, porque al no haber electricidad no se encienden las bombas. Así que teníamos un poquito de prisa de que hoy nos dejasen sacarla pronto, pero eso no va a suceder. Mientras tanto estamos en este increíble apartamento que hemos pillado en un Airbnb en Amberes. Con unas bonitas vistas por la ventana. ¿Verdad? Hola, me he empapado. Sí, sí. Me empapé todo con el pelo. Al menos es agua de esta vez. Y no sé cuán bien lo habremos grabado ayer, porque estábamos así un poquito como estresados. Pero hemos dejado las ruedas de atrás reinfladas del todo, porque ayer, al intentar sacar la furgo seguía amarrada adelante, atada, y no éramos nosotros quien la conducía porque tenía que ser personal del puerto, y han girado y nos han deslantado un neumático. A ver si está todo bien, cruzamos los deditos. El pobre oso ahí abandonado, viviendo una vida sin sol. Nos vamos al puerto. Nadie nos dice nada, pero Tengo que probar igual. habrá que probar suerte. Adiós, segunda casa. Bye, more. Estas escaleras son un poco belgas, ¿eh? Por cierto, si no habéis visto el documental Buy Now o Compra Ahora de Netflix, os lo recomendamos muchísimo antes de estas navidades. De vuelta en el puerto. ¿Qué? ¿Será la emoción que te hace llorar? No, Es el frío. el vientito holandés o belga. Esto parece Holanda. Sí, bueno, si estamos a 20 kilómetros de Holanda. Corta, corta. Por fin tenemos la furgo fuera del bloque de contenedores del puerto. Ya se está acabando de apretar el panel solar y nos vamos de aquí. Realmente creíamos que íbamos a salir a las 9 de la mañana y ya son las 2 del mediodía. Teníamos 1000 kilómetros que hacer hoy
no va a suceder. No sabemos hasta dónde llegaremos, ojalá hasta París al menos o cerca, pero no podremos avanzar mucho. Estamos muy contentos después de este proceso tan cansado y tan difícil de ya tener la croqueta con nosotros y de poder empezar a poner rumbo a casa. Madre mía, no se lo recomendaría a cualquiera lo de enviar un vehículo de una parte a otra del mundo, ¿eh? Pero por la experiencia ha merecido la pena por 1000. Solo que quizá la próxima vez que se nos ocurra hacer algo así, directamente lo compramos a la otra punta del mundo, lo camperizamos allí y lo vendemos antes de volver. Porque esto ha sido una absoluta locura. De trámites, de tiempo y de dinero. ¿Qué tal? ¿Qué te queda? Y de vuelta a la croqueta. ¡Yujú! ¡Qué frío, madre mía! Dios, qué raro se hace ahora conducir esto después de tanto tiempo. No me extraña. Un mes conduciendo coches y ya no sé lo que es mover este bicho. Por fin nos vamos de Amberes. Y por cierto, el personal aquí de Pecorini, ¿se llamaba? Yo no sé. Pecorini, creo que El es. puerto de Amberes. Es una empresa que trae un montón de cacao y de café hacia Europa. Pues la gente que trabaja aquí es majísima. Realmente. Majísima, majísima. Bienvenidos a la croqueta versión sin electricidad. Por favor, qué ilusión volver a estar en nuestra casita. Y a la vez, qué precario se nos está viendo esto con esto de no tener las baterías, ¿eh? Es que como las hemos vendido antes de salir de Colombia, pues ahora estamos De esta forma, pero al menos tenemos gas. a base de velitas y gas. Lo peor es la calefacción. Ahí- Pero acabamos de apagar la furgo. Se va a así que aguantar. todavía se mantiene el calor, pero ahí fuera 3 grados. Yo creo que aguantará. ¿Eh? Algo aguantará. Hay cosas que nunca cambian. Hoy es día de pasta rápida. Ver una pasta rápida, romántica, aquí. No hemos dejado los hijos peludos en casa. No sé Joder, se qué. les echa un montón de menos. Es como que la furgo es como que tranquilo todo. Cuánto espacio, es enorme. Creo que nosotros solos podríamos haber ido con una 10ª parte de esto. No, la mitad. No. Y nos sobra tanto espacio que tenemos esta cosa aquí en la mitad. Las tablas Y ni siquiera nos molesta, ¿eh? Impresionante. Pero sí, no tener electricidad significa no tener ventilación, no tener bomba de agua, no tener calefacción, no tener no luz, tener luz, un frontal de batería, no tener extractor. claro, ventilación. Ujú. Pero bueno. Pero tenemos una casa maravillosa Mm. y estamos en Orleans. Orleans, Orleans. 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 Y, Orleans. sí, y lo más fuerte es que está más gente aparcada en esta área que creíamos que era un sitio aleatorio que la que hemos cruzado en los últimos 3 meses de viaje, yo creo, en Sudamérica. Lleno Europa. Hay autocaravana. muchísima gente aquí. Hay muchísima gente. Y no hay ninguna furgo camperizada como la nuestra. No, ni son nada que autocaravanas. parezca. Pero es lo mismo, ¿no? Tenemos que conocer. Bueno, no, aquí no sé si es el plan de conocer ahora todo el mundo. Mañana seguimos. Ahora, viaje. desde luego, no son las 10:30 de la noche, todo el mundo está dormido. Pero bueno, vamos a llenarlos la tripa con ¿Pasta rápida? fideos prefritos, descansar, que mañana, ¿a dónde iremos mañana? No se sabe. A seguir por Francia. Los ojos. No, ha caído cera. Pero ha sido de que mueva una vela, no porque yo ya he puesto una vela. Sí, en sí. ningún lado. No. Tanta crítica a los soportes de las velas Ya está. y al Ya no final... hay cera. Esto está sucio. 3 semanas en el mar. ¿Qué 3? 6. 3 en el mar, más 1 en Rotterdam, más 3 en el mar. No veo si está hirviendo. No está hirviendo. Bueno, este frontal al menos da para secar. No tenemos baño. No tenemos baño. Pero el bosque, No hay Es tu bosque, estamos amigo. en la ciudad, tío. para el otro lado hay bosque. ¿En serio? Pero estás un poco en pijama.
Es verdad. ¡Qué frío! Bueno, algo se encontrará. Aprieto. Dejadlo en los comentarios, lo que creéis que es las... Hoy nos despertamos entre la niebla, ¿eh? Pero bueno, venid por este tipo de carreteras. ¡Las Landas!